Esta mañana tuve la oportunidad de visitar el lugar donde colapsó la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Ya retiraron los escombros y la vida ha regresado, diríamos, a la normalidad, con la notoria excepción, claro, de que ya no circula ningún tren. Es una tragedia que va más allá de lo ocurrido esa fatídica noche del 3 de mayo. Es un colapso que ha hecho estremecer las más altas esferas de la política y el poder aquí en México. Las ruinas de lo que se suponía que iba a ser la joya de la corona de las obras públicas en la capital mexicana son ahora un mudo testigo de la tragedia, mientras que los mexicanos siguen esperando a que se conozca toda la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Conclusiones. Soy Rafael Romo, en esta ocasión en ausencia de Fernando del Rincón y reportando desde la Ciudad de México, mi México lindo y querido. Y así comenzamos. Y comenzamos conclusiones utilizando la etiqueta numeral Conclu Perú, numeral Conclu Perú. Recuerden que recibo todos sus mensajes en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. A casi 2 semanas de la segunda vuelta de la elección presidencial, el futuro político de Perú sigue sin definirse. ¿Keiko Fujimori o Pedro Castillo? ¿Quién será el próximo presidente del país? El Jurado Nacional de Elecciones no ha proclamado al ganador porque todavía no se han resuelto los recursos de nulidad interpuestos ante esa instancia. Sin embargo, cuanto más pasa el tiempo, más se caldean los ánimos, sobre todo después de que militares retirados enviaran cartas a los comandantes y generales y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pidiendo que actúen respecto al proceso electoral. El presidente Francisco Sagasti rechazó esas acciones y recordó que en democracia las Fuerzas Armadas son absolutamente neutrales, o por lo menos deberían serlo, y escrupulosamente respetuosas de la Constitución. En una democracia, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, son absolutamente neutrales y son escrupulosamente respetuosas de la Constitución. Nos ha tomado mucho tiempo y esfuerzo construir nuestra institucionalidad democrática a lo largo de nuestros turbulentos 200 años de vida republicana. No la pongamos en peligro. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, garantizo la neutralidad y exijo que se la respete. Exhorto a la ciudadanía a mantener la calma y la serenidad en los difíciles momentos que estamos viviendo a pocos días de conmemorarse el bicentenario de nuestra independencia. Y ese es un peligro, en cualquier democracia. Cuando la democracia es frágil, siempre existe esa especie de actitud de querer controlar las cosas. Nuestra historia latinoamericana tiene muchos casos que van por ese rumbo. Ojalá que Perú no vaya por ese rumbo. Y por otra parte, quienes apoyan la candidatura de Fuerza Popular convocaron a una nueva marcha, otra más, en el centro de Lima este sábado, en la que participará Keiko Fujimori. Con el lema "Respeta mi voto", Fujimori pretende volver a denunciar las presuntas irregularidades electorales que hasta ahora no se han comprobado. Unidos lo podemos todo, le dijo a sus seguidores en un video difundido en sus redes sociales. Y tras haber presentado los recursos en el Perú, Fuerza Popular se enfocó desde el jueves en las organizaciones internacionales. El partido de Keiko Fujimori dice que les enviarán toda la documentación que, según ellos, probaría esas presuntas irregularidades que atribuyan al partido de su rival, Perú Libre, de Pedro Castillo. ¿En qué punto están esas reclamaciones en el Perú y cuál es la postura de Castillo ante las acusaciones? Conectamos inmediatamente con Lima, en donde se encuentra Jimena de la Quintana con toda la información de este impasse electoral. Qué gusto saludarte, Jimena. ¿Cómo estás? Adelante, ¿cuál es la situación? Hola, Rafa, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también. A ver, te cuento lo último. Primero, recordemos que Fuerza Popular dijo días atrás
posterior a las elecciones, al 6 de junio, porque ya mañana es 19 de junio y aún no tenemos presidente electo, que habían solicitado la anulación de más de 800 mesas de votación, más de 800 mesas de votación. Pero este jueves, es decir, el día de ayer, dieron una conferencia de prensa y dieron una nueva cifra. Son 1.119 mesas que representan 250.000 votos, aproximadamente los que ha presentado Fuerza Popular. Es decir, las anulaciones de mesas, ¿cuántas son estas mesas? Llegan a 1.119 mesas, según, repito, anunció Fuerza Popular el día de ayer. Sin embargo, Rafa, creo que hay que señalar, y esto es importante decirlo, que no todos los casos necesariamente van a ser vistos por los jurados especiales electorales. De hecho, Virgilio Hurtado, que es abogado experto en derecho electoral, dijo, y que forma parte del equipo de Fuerza Popular, dijo el jueves que ya han sido notificados de que parte de estos pedidos, cito lo que ha dicho el doctor Hurtado, han sido declarados improcedentes por presentarse de manera extemporánea. Eso es lo que él ha dicho. Hurtado señaló que, y abro comillas para volver a citar lo que él ha dicho, si quieren dar prevalencia a los principios constitucionales, el Jurado Nacional de Elecciones no debería tomar como argumento la improcedencia por extemporaneidad, porque la trascendencia de lo que se está discutiendo es de mayor relevancia para todos los peruanos. Todos los peruanos tienen derecho a saber si su voto contó o no. Esto es lo que ha dicho el doctor Hurtado. Ahora, lo cierto, Rafa, es que los jurados especiales electorales están efectivamente analizando estos recursos de nulidad que se han pedido respecto a estas mesas de votación. Ellos tienen unos plazos ya establecidos por ley, 3 días para evaluar estas solicitudes. Luego hay 3 días más para apelar, es decir, si Fuerza Popular, por ejemplo, quisiera apelar alguna resolución de estos jurados especiales electorales, podría hacerlo, y tiene 3 días para que ello ocurra. Luego esto pasaría a una segunda instancia en caso de que esta apelación se dé, y tendríamos que esperar 3 días más para que esta segunda instancia resuelva. Estamos hablando ya de 9 días según los plazos de ley. No quiere decir que en 9 días se va a conocer quién es finalmente el presidente electo, pero sí más o menos nos da una idea estos plazos de ley respecto a cuánto es lo que podríamos esperar. Sí. Hay algunas personas, algunos analistas que dicen que probablemente esto se daría, o estos resultados se darían recién a fin de mes. Lo cierto es que los jurados especiales electorales están no solamente analizando esto, sino que están haciendo públicas estas audiencias, lo que obviamente resulta importante, Rafa, considerando que se requiere en un proceso tan delicado y donde hay solamente 40.000 votos de diferencia entre uno y otro, total transparencia, que la gente pueda ver estas audiencias, que pueda ver de qué forma es que estos jueces electorales están evaluando estas causas, ¿no? Vamos a ver qué pasa los próximos días. Esto va avanzando lento, pero tiene que avanzar. El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que no va a declarar a un ganador hasta que los jurados terminen de resolver estos pedidos, y solo en ese momento se sabrá qué es lo que pasa con los números, con la diferencia que hay entre los candidatos y, por lo tanto, quién es proclamado ganador. Sí, Jimena, platicaba recientemente con un reconocido analista peruano, me decía, esto va a ser cuestión de días, no de semanas ni meses. Parece que no se sabe con certeza cuánto se va a tardar, así que vamos a estar al pendiente, sobre todo contigo, Jimena, para que nos mantengas al tanto. Gracias, Jimena de la Quintana, en vivo desde Lima. Y bien, vamos con mi primer invitado de esta noche. Le doy la bienvenida al asesor jurídico de Perú Libre, Aníbal Torres, quien nos acompaña desde Lima también. Bienvenido a Conclusiones, Aníbal, gracias por estar con nosotros. Para empezar, le pregunto, Fuerza Popular anunció la noche del jueves que presentará pruebas de presuntas irregularidades electorales a organismos internacionales, que tiene documentación y que hay lo que la candidata Keiko Fujimori calificó de, y cito, claras denuncias de irregularidades de manipulación que ha sido planificada por miembros de Perú Libre. Aníbal, ¿cuál es la respuesta de su partido a estas acusaciones? Lo escucho, bienvenido. Buenas noches, Rafael. Gracias por la invitación. Bueno, contesto la pregunta. Las elecciones se realizaron el día 6 de junio sin ningún problema, sin ninguna irregularidad.
Las mesas de sufragio fueron aperturadas por la OMPE, que es la oficina encargada de estos procesos. Hubieron supervisores del Jurado Nacional de Elecciones, hubieron veedores de la Defensoría del Pueblo, estuvo los representantes del Ministerio Público encargados de la prevención del delito, hubieron observadores internacionales y ninguno de ellos ha dado cuenta de algún acto fraudulento, de ninguno, ¿no? Las elecciones se han realizado transparentemente. Fuerza Popular ha interpuesto recursos de nulidad en mesa, pero los ha hecho mal, no los ha hecho con los requisitos establecidos por ley, no ha adjuntado la tasa que tenía que presentar allí, que es de 1.100 soles por cada solicitud de nulidad. En algunos casos la personera legal de Fuerza Popular no ha firmado siquiera las solicitudes, y en todos los casos no ha presentado prueba alguna sobre el fraude. No han presentado hasta este momento ninguna prueba sobre fraude, no ha habido fraude. Pero sí quisiera informarte... Aníbal. ¿No? Sí, quisiera informarte... Sí, dígame, adelante, siga. Sí, muy bien, que los jurados electorales especiales, que son los que resuelven en primera instancia, han resuelto absolutamente todos los casos. No queda pendiente ninguno. La respuesta final es que hay 130 solicitudes de nulidad que se ha presentado dentro del plazo de ley. Hay otras 372 que se han presentado más allá de las 8 de la noche del día 9 hasta antes de las 11:59. Y en el día siguiente se han presentado otros recursos que ascienden a 411. Total, 923. Aníbal. De estos 923, 844 han sido declarados improcedentes y 69 infundados. No le han dado la razón a Fuerza Popular absolutamente en ningún caso. Aníbal, otra acusación que hizo Keiko Fujimori es que Perú Libre intentó, el término que ella utiliza es distorsionar los resultados a través de sus personeros. Para nuestros amigos que nos ven en otros países de América Latina, esto se refiere a los ciudadanos que están facultados para fiscalizar el proceso a nombre de los partidos políticos. ¿Cómo responde Perú Libre a esta otra acusación, Aníbal? Bueno, no ha probado absolutamente en ningún caso que no hayan estado los tres miembros de la mesa, que son personas designadas por la OMPE. No ha probado en ningún caso de que haya habido suplantación, no de miembros allí de la mesa. No hay absolutamente nada de eso. La señora Lourdes Flores, que es una de las abogadas de la señora Keiko, ha presentado en televisión unos peritajes sobre falsificación de firmas, pero como lo ha dicho ella misma, eso lo ha hecho un perito que es de su confianza de ella, y como no hay crimen perfecto, en esos peritajes aparece que han sido realizados en mayo. Las elecciones fueron en junio y han salido las personas cuyo peritaje se ha realizado, cuya firma ha sido objeto de la pericia, a manifestar que eso, lo que dice la doctora Flores, es absolutamente falso, que ellos estuvieron en el acto de la elección presentando allí su certificado que los acredita como tales, presentando allí el recibo de la constancia que le ha pagado la OMPE por desempeñarse en la calidad de tales. De manera que esas pericias que ha presentado la doctora Flores son absolutamente falsas. Bien, y me imagino que usted, Aníbal, ya ha visto un video que presentó Fuerza Popular sugiriendo que los personeros, ya explicamos anteriormente qué son los personeros, se harían cargo de manipular, dicen ellos, resultados a favor de Perú Libre en mesas donde hubiera faltado personal fiscalizador.
¿Ha visto ese video, Aníbal, y cómo responde a esta otra acusación? Es la tercera ya que hace Fuerza Popular. He visto ese video, no desconozco, por lo tanto no puedo decir si son o no son de Perú Libre, pero la verdad es que en el acto de la elección no existe ningún acto, ningún indicio, ¿no?, de manipulación por las personas que han intervenido en este acto. Por las personas que han estado Aníbal, allí, voy a tanto pedirle... la OMP... Sí, diga usted. Sí, tengo que marcar la primera pausa, Aníbal, pero quiero pedirle que se quede con nosotros porque al regresar quiero preguntarle, a cargo de la presidencia del Perú por los próximos 5 años, debe de asumir el cargo y le voy a dar un fallo sobre quién de los dos candidatos es ganador. ¿Qué va a pasar? ¿Estaríamos ante una nueva crisis política e institucional en Perú? Eso se lo pregunto al regresar. Vamos a continuar con Aníbal Torres, asesor jurídico de Perú Libre, después de la pausa. Y más adelante, las implicaciones y el impacto político del fatal accidente de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Yo soy Rafael Romo, está usted en Conclusiones a través de CNN. Regresamos en breve. Le agradezco a Aníbal Torres, asesor jurídico de Perú Libre, que siga acompañándonos desde Lima. Gracias por seguir con nosotros, Aníbal. Antes de ir a la pausa, le hacía el planteamiento sobre qué pasa si no hay un ganador para el 28 de julio. Platicaba el fin de semana pasado con un analista peruano y me decía que era cuestión de días antes de que la autoridad electoral proclamara un ganador. Ya pasó la semana, eso no ha ocurrido. Ya escuchaba usted a Jimena de la Quintana, que decía que probablemente para fin de mes se iba a conocer un ganador. Y le quiero preguntar, ¿qué va a pasar, Aníbal, si se llega el 28 de abril, cuando tiene que tomar posesión de su cargo quien ocupará la presidencia por los próximos 5 años y todavía no se ha definido la elección en forma oficial? ¿En qué situación queda Perú, Aníbal? El Jurado Nacional de Elecciones tiene 3 días para resolver las apelaciones de las nulidades. 3 días. ¿No? Resolver las apelaciones para el Jurado Nacional va a ser muy fácil. Este no es un proceso judicial, civil, penal, tributario, etcétera. No, es un proceso muy sencillo, ¿no? Y además no tiene muchos casos que resolver, porque ya hemos visto que solamente hay 130 recursos de apelación, ¿no?, sobre nulidades que se han presentado. Pero es lo que he estado escuchando... Es lo que he estado escuchando, Aníbal, desde el 7 de junio, el día después de la elección. Decían en ese entonces, va a tomar una semana, máximo 2, para que se resuelva esto. Y bueno, ya se ha ido prácticamente la mayor parte del mes y aún nada. Entonces, yo creo que debe haber muchos peruanos preocupados por esta situación. Efectivamente, la población está preocupada, pero nosotros estamos pidiéndoles que mantengan la calma. Si van a realizar movilizaciones, tiene que ser sin alterar el orden público, sin afectar la propiedad privada, la propiedad pública, ¿no? Pero, claro, Fuerza Popular lo que tiene ahora, el propósito es de dilatar la proclamación del presidente. Incluso han hablado de golpe de Estado, como por allí parece que no pueden tener éxito, entonces... van a que se declare la nulidad de las elecciones, o sea, totalmente, pero no hay una causal, no hay ordenamiento jurídico que disponga eso. La Constitución peruana establece expresamente que solamente es causal de nulidad de las elecciones cuando los votos nulos y los votos blancos superan en los 2/3 a la totalidad de la votación, y eso no se ha dado. De manera que no tienen ninguna causal para ello. Han hecho ellos una serie de acciones, han planteado una demanda de amparo, una habeas data, acciones penales, otras acciones constitucionales, pero eso no va a paralizar la declaración, no el reconocimiento de Pedro Castillo como presidente. La proclamación peruana, la Constitución peruana establece con toda precisión
que el órgano encargado de administrar justicia es el Jurado Nacional de Elecciones. No puede interferir nadie, ni el Poder Judicial, ni el Tribunal Constitucional. No, absolutamente nadie. Y así algún juez que se colocara al margen de la ley y declarara fundada, por ejemplo, una acción de amparo, el Tribunal Constitucional no tiene por qué acatar, no tiene por qué respetar eso. Bien. Porque el único competente es el Jurado Nacional de Elecciones. Y bueno, hay que recordar, es muy importante que tras la contabilización del 100% de las actas, Pedro Castillo aventaja por poco más de 44,000 votos a Keiko Fujimori. Si no cambia ese resultado, Castillo estaría, y lo digo en forma condicional porque no es oficial, pero estaría al frente de un país que, independientemente de lo que pase, va a quedar altamente polarizado y finalmente... la realidad es que Perú tiene años polarizado y en crisis política. ¿Cómo pretendería llevar Castillo al Perú a la reconciliación? Se lo pregunto ya para terminar, Aníbal. Bueno, Pedro Castillo no va a gobernar para Perú libre. Pedro Castillo va a gobernar para todos los peruanos, para los de Fuerza Popular y para todos los otros partidos, ¿no? Para los ricos, para los de clase media, para los pobres, para los que viven en la costa, para los que viven en la sierra, para los que viven en la selva. La reconciliación peruana se tiene que dar entre todos, ¿no? Aquí los únicos que están asustados por el triunfo de Pedro Castillo son aquellos que tienen que ver con la justicia, son los que están condenados penalmente por asesinos, por secuestradores, por esterilizadores de mujeres sin su consentimiento, bien, por los corruptos, por los narcotraficantes y por algunas grandes empresas que no pagan sus impuestos, ¿no? De manera que la conciliación entre todos los peruanos va a ser muy fácil. Le agradezco infinitamente a Aníbal Torres, asesor jurídico de Perú Libre, que nos haya acompañado desde Lima. Gracias, Aníbal, y hasta la próxima. Yo le agradezco muchísimo y quiero manifestar al pueblo americano que con Perú pues somos dos países hermanos, el mundo está globalizado, en el aspecto político no puede existir ningún temor. Pedro Castillo ha dicho que el método o la teoría económica que se va a seguir es la economía popular, que no es otra cosa que la economía social de mercado que rige en Alemania, Francia, Italia, Austria, España y en todos estos países, de manera que Perú y Estados Unidos siempre han sido pueblos hermanos y eso tiene que continuar. Mi cordial saludo a los americanos. Bien, gracias, Aníbal. Y después de la pausa, las implicaciones y el impacto político del mortal accidente de la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México. Regresamos. El Servicio Postal de Estados Unidos estrena una colección de sellos con el sol como protagonista. Las estampillas se diseñaron a partir de imágenes del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, que desde 2010 mira al sol en más de 10 longitudes de onda de luz distintas, captando lo que nuestro ojo no puede ver. El observatorio también mide el campo magnético de nuestra estrella y el movimiento del material solar en la superficie. Una compleja técnica le permite sondear en las profundidades del sol, de donde brotan complejos campos magnéticos. Todos estos procesos se reflejan en esta colección de sellos que ve la luz con la llegada del verano en Estados Unidos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclulínea 12MX. Conclulínea 12MX de México, por supuesto, y recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN. Esta semana el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el primer reporte preliminar de la investigación independiente sobre el colapso de un tramo de la línea 12 del metro de la capital. Recordemos que cuando esta línea colapsó el 3 de mayo, murieron 26 personas y al menos 79 resultaron heridas. Esta mañana visitamos el lugar del accidente. Los escombros ya fueron retirados, pero las preguntas sobre por qué se derrumbó ese tramo siguen sin respuesta.
Me encuentro en la alcaldía de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Este es el punto donde se desplomó la línea 12 del metro. Detrás de mí se encuentra el tramo que se vino abajo a principios de mayo, causando la muerte de 26 personas y dejando otras 79 heridas. A mes y medio de esta tragedia hay 3 investigaciones en curso. Una, la que lleva la Fiscalía de la Ciudad de México. Otra, la que lleva una firma noruega de manejo de riesgos, que está enfocándose en la construcción y por qué fue que ocurrió el accidente. Y una similar es la que lleva el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Todavía falta mucho para que se respondan todas las preguntas que existen en torno a esto, pero la realidad es que una de las principales es, no solo se trata de lo que pasó aquí, sino de la integridad de la línea completa. ¿Cuándo va a reabrir? Y si reabre, ¿bajo qué condiciones se va a dar eso? Y la otra también es, ¿la gente va a volver a confiar dado lo ocurrido en este lugar? Así que son muchas preguntas y respuestas. Estamos hablando de 26 familias que siguen llorando la pérdida de sus seres queridos y otras familias que aún tratan de recuperar lo perdido, que sufrieron heridas y que probablemente tomen la decisión de nunca más volver a utilizar esta línea que se suponía que iba a ser la joya de la corona de las obras públicas para el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, así está la situación. En este lugar, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó la conferencia de prensa del miércoles en la que se dio a conocer el reporte preliminar acompañado del secretario de Obras Públicas y Servicios, Jesús Esteva, y representantes de DNV, la empresa noruega que fue contratada por su gobierno para realizar la investigación independiente sobre el colapso de la línea 12. Entre lo que destacó Sheinbaum están un par de detalles. Número 1, dice que su gobierno pretende rehabilitar la línea para que vuelva a operar. Y número 2, por ahora, no quiere responder más preguntas. Escuchemos. Esta misma semana estaremos dando a conocer las medidas complementarias para fortalecer la movilidad de las personas en la zona y de aquellos que usaban y que seguirán usando en su momento la línea 12 del metro. Esto es lo que el día de hoy queríamos presentarles y no contestaremos preguntas por el día de hoy, ya habrá otro momento. Ya habrá otro momento, dijo la jefa de gobierno. Y la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar las familias de los fallecidos para conocer la verdad? Recordemos también que el impacto de la totalidad de la línea 12 esté suspendida afecta aproximadamente unos 385,000 usuarios que utilizaban el servicio todos los días en un amplio sector de la Ciudad de México. Y este fatal accidente tiene implicaciones que van más allá de la tragedia y el impacto tan grande también para la movilidad. Y hay señales de que el impacto también se sintió en las cúpulas del poder político y económico de México. ¿Y por qué digo esto? ¿A qué me refiero? Bueno, Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, se quedó corto en su intento por preservar el poder que tenía en la Ciudad de México. Veamos, en 2018, la Coalición ganó 14 de las 16 alcaldías que actualmente componen la Ciudad de México. ¿Qué pasó en las elecciones intermedias del pasado 6 de junio? Bueno, pues Morena perdió más de la mitad, se quedó con solo 7 de las 16. ¿Se debe este rechazo al partido del presidente o a la tragedia de la línea 12? ¿Fue el impacto político del colapso? De esto platiqué más temprano con un analista político mexicano. Le agradezco al periodista y analista político mexicano Pedro Ferriz que nos acompañe en esta ocasión. Pedro, gracias por estar con nosotros. Supongo que viste la conferencia de prensa en donde la jefa de gobierno de la Ciudad de México dio a conocer, junto con la compañía noruega DNV, el resultado preliminar, el primero de 3, sobre la investigación de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que te llamó la atención sobre ese anuncio? Bueno, primero que nada, me llamó la atención, lo primero, un día anterior, ¿no? Cuando Claudia Sheinbaum dice, ya no hablemos de este tema, ¿no? ¿Cómo que no quieres que hablemos de este tema? Si es el tema, la tragedia de la línea 12 del metro, no puede pasar desapercibida, ya que después de lo que pasa, el presidente no se pronuncia durante muchos días y cuando se pronuncia de una mala manera. Ahora, en parte del peritaje
peritaje, lo primero que me llama la atención es lo que dice el reporte. Hay un problema en la base de la construcción. No habla del mantenimiento, habla de la construcción en específico sobre los pernos, una falla estructural que se da por una construcción deficiente. Me llamó mucho la atención a mí personalmente el hecho de que los pernos que mencionan es una parte fundamental de la obra. Estamos hablando de que conectan las traves de acero que sostienen el concreto donde descansan las vías del tren. Digo, una parte, aparte de las estructuras que sostienen todo, no encuentro una parte más fundamental. La pregunta es, si había habido muchos reportes y quejas de los usuarios de que el tren se balanceaba, de que era muy ruidoso, de que el viaje en sí era muy accidentado, mala palabra para la pregunta, pero bueno, sí que lo era, y lo resultó ser al final. ¿Por qué nadie dijo algo antes? ¿No se dieron cuenta o no se quisieron dar cuenta? ¿Qué pasó? Mira, te lo voy a dar. Quiero que sepas que mi papá es ingeniero civil. Eso es importante porque lo primero que hice fue, a ver, ven, siéntate, platícame como ingeniero civil, ¿qué está pasando? La estructura de la misma base que se tiene que tener de soporte, estas grandes traves hacia abajo y hacia los lados donde descansan las ballenas, las estructuras de acero internas que generan esta resistencia. Hay que encontrar que en el metro vas a tener distintas fuerzas. Tienes las fuerzas muertas, pero también las fuerzas de traslado. Entonces, estas fuerzas van a generar una fricción. Cuando a eso le sumas los rieles y los trenes que no son compatibles, que generan una fricción adicional innecesaria, todo esto es calculable, ¿eh? Es matemática pura. Yo recuerdo como periodista la inauguración, la construcción de la línea 12 del metro. Empezó a tener muchos errores, inclusive en la compra del acero. Hay que empezar con este peritaje que se está haciendo. No estamos hablando nada más de los pernos, estamos hablando de las densidades de los concretos, estamos hablando de la calidad del acero que se hacía para la estructura, porque hay diferentes tipos de acero y hay diferentes tipos de densidades. Pero nadie dijo nada cuando deberían de haberlo dicho. Por supuesto que no, porque los ahorros que se estaban representando eran millonarios, o sea, ahorrarte, echarle tantita agua al concreto en una gran cantidad, pues te puede generar un ahorro impresionante. No quiere decir que no vaya a ser un concreto firme. ¿Ese fue el problema de fondo entonces, que alguien se quiso ahorrar dinero o quizás se desvió el dinero? Ese es el problema de fondo, te lo digo, pero con conocimiento de causa. A mí que no me vengan a mentir, a mí que no me vengan a decir que no hubo corrupción en la línea 12 del metro, porque en el momento en el que se inauguró, estuvo abierto un par de meses y Miguel Ángel Mancera la tuvo que cerrar ante la inoperatividad de un secretario de Finanzas y un jefe de gobierno que compran trenes que no son compatibles con los rieles. Imagínate tú. Y tengo que decir, como parte de esta entrevista, que los que mencionas, todos han dicho que no cometieron ningún acto de corrupción. No. Y han dicho el canciller que el que nada debe, nada teme. Ahora, algo muy importante, y esa es la última pregunta. El que se encargó de lanzar la obra, Marcelo Ebrard, que era el jefe de gobierno de la Ciudad de México en su momento, es ahora el secretario de Relaciones Exteriores. Tiene aspiraciones presidenciales. La que está a cargo de recoger los platos rotos, la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también tiene aspiraciones presidenciales. ¿Qué implicaciones tiene esta tragedia, que es una tragedia muy profunda para el pueblo de México, no solamente en lo que ya ha pasado y en lo triste que ha sido este caso, sino implicaciones para el futuro de la política de México? Yo creo que Claudia y Marcelo han recibido dos golpes muy fuertes. Sin embargo, creo que Marcelo se puede reivindicar. Yo veo que Marcelo está teniendo una posición muy relevante en el gobierno. Sin embargo, yo que he seguido la carrera de Marcelo de cerca, su carrera ha sido una carrera de atropellos. La carrera de Marcelo políticamente es muy oscura, pero tiene el apadrinazgo del presidente de la República. Para mí sería un error que Marcelo fuera presidente y este golpe de la línea 12 del metro lo podría sacar de la contienda. Ahora sigue Claudia. Claudia Sheinbaum ha perdido la mitad de la capital del país, la capital que llevó a Andrés Manuel López Obrador a tener la base política más importante como político en México, se lo dio el Distrito Federal. Perder la mitad de las alcaldías para Claudia será catastrófico y será un resultado directo de lo que sucedió en la línea 12 del metro. Va a estar interesante el 2024. No, pero va a estar buenísimo. Pedro Ferriz, te agradezco la oportunidad. Muchas gracias, estoy para servirles. Un placer.
Bien, y cuando decía anteriormente que la tragedia de la línea 2 se ha golpeado a las más altas esferas de la política y la economía en México, también me refería al hecho de que una de las compañías encargadas de la construcción es propiedad de Carlos Slim, el hombre más rico de México. CNN trató de obtener una entrevista con el magnate o un representante de sus empresas, pero la petición fue negada. En cambio, nos enviaron el siguiente comunicado, y cito: CICSA no emitirá comentarios hasta que se conozca el peritaje final, dado que lo presentado fue un informe preliminar. Ahora, hay 3 investigaciones en curso. La primera, la independiente, que realiza la empresa noruega DNB y que se enfoca en la parte técnica y científica y que busca fallas en la ingeniería de la obra. La segunda, la que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que presumiblemente se encargará de determinar o establecer responsabilidades. Y la tercera se lleva a cabo el Colegio de Ingenieros Civiles de México y que tiene objetivos muy parecidos a los de la investigación independiente de la empresa noruega DNB. Y esa misma empresa informó que dará a conocer otro informe el 14 de julio y un tercero y último el 30 de agosto. Después de la pausa, ¿por qué muchas personas no se quieren vacunar en Estados Unidos? Hablamos de esa desconfianza que ha llevado a bajar el ritmo de la vacunación. Volvemos. ¿Indecisión o desconfianza? ¿Por qué hay personas que no se quieren vacunar en Estados Unidos mientras que en otros países otros esperan desesperadamente su turno para hacerlo? Gustavo Valdés estuvo investigando en Carolina del Sur las causas que explican en el ritmo de vacunación. Hola, buenos días. Sarah Covington es parte de una misión especial. Aquí estamos para ayudarles con la información correcta y la información científica. Ella representa al Centro de Salud Comunitario de la Universidad de Carolina del Sur, quien junto con otros empleados estatales recorren comunidades hispanas del estado, no para presionarlos, sino para educarlos sobre los beneficios de la vacuna. Por supuesto, queremos que todo el mundo se vacunen, pero en realidad es su decisión. Y su tarea no ha sido fácil, al menos en el condado de Saluda, una pequeña población rural en el estado, donde según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, solo el 20% de los residentes se han vacunado. A mí me da miedo las vacunas. Matilda Gómez es una de las que no se ha querido vacunar. Porque dicen que duele mucho el brazo y que da dolor de cabeza y que no se siente uno bien. Síntomas que esta guatemalteca dice quiere evitar, a pesar de ser diabética. Sí sabe que ese es uno de los factores que más la pone en peligro para el COVID. Dicen que sí, en la noticia lo veo yo porque veo la noticia casi todos los días. Pero no le preocupa. No, como le vuelvo a repetir, Dios primero y como ni salgo de mi casa. Durante este recorrido en el que el grupo visitó unas 30 casas, solo esta mujer dijo haberse vacunado en su trabajo, pero cuenta que se sintió mal por 3 días con fiebre y dolores de cabeza. ¿Por qué no se ha podido vacunar? Porque no he escuchado dónde, no sé. Algunos dicen que no sabían dónde vacunarse y que ahora que les dijeron, tratarán de ir cuando puedan. Pero otros aún no están convencidos. No sé, pero quizás sí, esta vez creo que vaya ya. Ya sea por indecisión o desconfianza. ¿Cuántos andan que andan muriendo después de que los vacunan? ¿No la confía entonces? Sinceramente no. Hasta ahora, el número de muertes por efectos posiblemente asociados con la vacuna ha sido mínimo en todo el mundo. Los expertos advierten que las complicaciones por contraer COVID-19 pueden ser peores que la reacción a la vacuna. Pero no todos son desconfiados. En la clínica Quality Family Healthcare, decenas de trabajadores del campo superan sus miedos para inocularse con la vacuna de Johnson & Johnson. Ellos están aquí con una visa de trabajo temporal y saben que esta es una oportunidad que muchos en sus países de origen no tienen. De nervios, pero sí. Berenice Ramírez es del estado mexicano de Tamaulipas, donde dice que su padre falleció a consecuencia del COVID-19. Nos preguntaron que si queríamos entubarlo y decidimos que no, porque pues ¿para qué? Dice que la vacuna que recibió la protege a ella y a su familia cuando regrese a México a fin de año. Miriam Ferguson es la coordinadora de esta clínica. Dice que ellos continuarán haciendo lo que puedan para convencer a más residentes a que se vacunen.
Eventualmente, Matilde Gómez dijo que si su doctor la vacuna, la aceptará, pero no será ella quien la pida ni hará un intento para vacunarse. Sarah Covington dice que no se darán por vencidos, que regresarán a las casas para continuar esta labor que espera de resultados en el futuro. No sentarse en la clínica a esperar que ellos vengan a nosotros. Los doctores y enfermeras de la clínica en donde se vacunan los trabajadores agrícolas me dicen que están muy satisfechos de ser parte de este esfuerzo porque se dan cuenta de las repercusiones globales de su trabajo. Gustavo Valdés, CNN, saluda a Carolina del Sur. A la orilla de las Croabas en Puerto Rico estos días no llegan las olas. La bahía parece más bien un campo de golf. El culpable es el sargazo pelágico que invade casi todo, según informó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de la isla. Este tipo de alga parda flota libremente en el mar sin adherirse nunca al fondo del océano. Algunos científicos asocian su presencia con el cambio climático. Los residentes de la isla dicen que no veían algo así en años. Desde luego, las imágenes son impresionantes. Por el momento, las autoridades recomiendan visitar otras playas mientras culmina el proceso de descomposición del sargazo. Y así llegamos al final de una edición más de Conclusiones. Soy Rafael Romo en la Ciudad de México por su titular, Fernando del Rincón. Los fines de semana también hay noticias. Nos vemos en las diferentes ediciones de Mirador Mundial, sábado y domingo. Por su atención, mil gracias y hasta entonces que pasen muy buenas noches.